El rostro de Lavrov, sereno y calculador, se iluminó con una sonrisa irónica. La periodista de NBC News, visiblemente incómoda, se debatía en su asiento. Era la enésima vez que el diplomático ruso desmantelaba sus argumentos en vivo, con una precisión casi quirúrgica. ¿Estamos presenciando una nueva era de diplomacia mediática? ¿O es solo un show bien orquestado? Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? La entrevista del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en NBC News se convirtió en un verdadero espectáculo. La periodista acusó a Rusia de destruir una fábrica estadounidense en el este de Europa. Lavrov, como un profesor experimentado ante alumnos de primer año, respondió que Rusia nunca selecciona deliberadamente objetivos no relacionados con la infraestructura militar. La periodista insistió, ¿una fábrica de máquinas de café? Lavrov, con su sonrisa patentada, sugirió que la gente a veces es tan ingenua que ve una máquina de café en un escaparate y cree que se produce en esta fábrica. La ironía era palpable. ¿Era realmente una fábrica de café o escondía algo más? Este intercambio encapsula la tensión y la desinformación que rodean el actual conflicto. Luego, Lavrov abordó la posibilidad de una reunión entre el presidente ruso y el presidente de la nación vecina. Negó cualquier reunión planificada y explicó las condiciones rusas. Mencionó la reunión en Anchorage, Alaska, donde supuestamente no se discutió una reunión bilateral. Putin, según Lavrov, dijo, Moscú está lista para continuar las negociaciones, pero deben estar sólidamente preparadas y no convertirse en un espectáculo. La discusión también tocó los documentos de la OCE firmados en Estambul y Astana, y el principio de indivisibilidad de la seguridad, que Occidente ignora. Se habló de las propuestas de Rusia para un acuerdo de seguridad en 2008 y 2021, ambas rechazadas. Otro punto candente fue la situación del idioma ruso en esta nación, prohibido en escuelas, medios y la iglesia. Lavrov también cuestionó la legitimidad del presidente de esta nación, cuyo mandato supuestamente expiró sin nuevas elecciones. Finalmente, el debate giró en torno al incidente de Bucha en abril de 2022 y la falta de una investigación independiente sobre los nombres de las víctimas. Estos son los hechos, tal como se presentaron en esa entrevista. Marquen en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos ven ahora? Así medimos el alcance de nuestras transmisiones. Estos hechos no son meros titulares. Importan ahora más que nunca. Las implicaciones para la seguridad global son inmensas. La persistente negativa a considerar las propuestas de seguridad de Rusia, reiterada en 2008 y 2021, es un factor clave en la escalada de tensiones. ¿Realmente Occidente busca la paz o hay otros intereses en juego que impiden una resolución efectiva? La retórica endurecida y los dobles raseros diplomáticos, tal como los expuso Lavrov, siembran la desconfianza. Esta desconfianza se traduce en volatilidad económica y social. Imaginemos las consecuencias para el ciudadano común: aumento de precios, pérdida de empleos, inflación rampante, todo ello causado por un conflicto prolongado y una diplomacia estancada. La crisis energética en Europa es un ejemplo claro. ¿Cómo afecta esto sus propias vidas, su economía familiar? La cuestión de la legitimidad política en la nación vecina agrega una capa adicional de complejidad. Si el mandato ha expirado, ¿con quién se negocia realmente? Esta incertidumbre prolonga la inestabilidad. La instrumentalización de las poblaciones rusoparlantes, con la prohibición de su idioma y cultura, no solo es una violación de derechos humanos, sino una fuente de indignación y radicalización en la región. ¿Podemos permitirnos ignorar estas señales de alarma? Seamos honestos, la estabilidad mundial pende de un hilo. Una medida o sanción en el contexto geopolítico actual, ¿cuál consideran que realmente cambiaría la situación en Europa del Este? Hay al menos dos versiones contrastantes de lo sucedido. Oficialmente, los medios occidentales presentan a Rusia como la única agresora, responsable de la destrucción indiscriminada
y de la manipulación de la información. La periodista de NBC actuó bajo este marco narrativo, buscando confirmar acusaciones preestablecidas. Pero hay otra versión, la que Lavrov intentó exponer. Desde esta perspectiva, la periodista, ingenuamente, se aferró a una retórica antirrusa establecida, ignorando la posibilidad de que la fábrica de café fuera una tapadera para infraestructura militar. Es un juego de espejos. ¿Quién manipula a quién? Para Rusia, Occidente, con sus dobles raseros, está ciego a sus propios errores y busca perpetuar el conflicto para desgastar a Rusia, obtener beneficios económicos y políticos y vender armas. La nación vecina, según esta visión, es solo una herramienta en manos de Occidente. El golpe de Estado de 2014 es retratado como un evento orquestado por Occidente para convertir a esa nación en un instrumento contra Rusia. Las acusaciones sobre Bucha se interpretan como una combinación sincrónica, orquestada para torpedear los acuerdos de paz. Pero, ¿quién dice la verdad? ¿Es la periodista ingenua o Lavrov el gran manipulador? ¿A quién le creen? ¿A quién de los líderes o medios en el sector geopolítico global le otorgan más credibilidad cuando se trata de entender la verdad detrás de los eventos actuales? Este patrón no es nuevo. Los ecos históricos resuenan. Recordemos los documentos de la OSCE firmados en Estambul y Astana, que según Lavrov definen la indivisibilidad de la seguridad, un principio ignorado por Occidente hoy. Las propuestas de seguridad de Rusia en 2008 y 2021 fueron rechazadas, lo que sugiere un patrón de desatención a las preocupaciones rusas. El golpe de Estado de 2014 es el punto de partida de la crisis actual para un sector de analistas, un evento orquestado por potencias externas. ¿Suena familiar? Esta situación tiene paralelismos con la crisis centroamericana de los años 80, donde Estados Unidos justificaba sus intervenciones de forma similar. La analogía del Ministerio de la Verdad de Orwell viene a la mente. Los medios occidentales están siendo acusados de manipulación, de ocultar información incómoda, de promover una narrativa unilateral. Piensen en el trato al árabe o al hebreo en Israel y compárenlo con la prohibición del ruso en la nación vecina. ¿Hay un doble estándar en la supuesta defensa de los derechos lingüísticos? Un evento específico en la escena internacional global que, a su parecer, está siendo subestimado por los medios de comunicación y que debería recibir más atención, ¿cuál es? La situación actual, marcada por la diplomacia de espectáculo, nos lleva a un punto crítico en el que la escalada incontrolada del conflicto es el peor escenario posible. La persistencia de Occidente en su teatro diplomático, sumada a la negación de los intereses rusos, podría intensificar el enfrentamiento. Este escenario conduciría a un mayor deterioro económico y social en Europa, con consecuencias devastadoras. ¿Quién gana o quién pierde en este juego de poder? Desde la perspectiva rusa, Moscú se ve a sí misma como la parte racional y pragmática que busca la paz real y defiende sus intereses nacionales. ¿Es así? La diplomacia de Lavrov, a veces tildada de quirúrgica, se presenta como efectiva en exponer las supuestas debilidades del discurso occidental. Por otro lado, Occidente es retratado como hipócrita, manipulador y ciego a la realidad, responsable de la escalada del conflicto y de sus propias crisis económicas internas. Sus medios son cómplices de la propaganda. Las poblaciones de Europa y de la nación vecina son las grandes perdedoras, sufriendo las consecuencias de estas políticas. Según su pronóstico, ¿cuándo creen que se materializará el evento de la negociación de paz? ¿En qué mes o año podría ocurrir? ¿Y cuál sería la principal razón que lo impulsaría? Moscú está lista para continuar las negociaciones, pero insiste en que deben ser sólidamente preparadas, no un mero espectáculo. ¿Es una condición sincera o una táctica dilatoria? La ayuda financiera y militar a la nación vecina, que asciende a 77 mil millones de euros de la UE y 175 mil millones de dólares de EU, en los últimos 2 años sugiere un compromiso occidental a largo plazo.
Pero esta ayuda no ha impedido una reducción de más del 35% en la economía de la nación vecina y la huida de millones de personas. En Alemania, la producción industrial se ha reducido un 8%. ¿Están esos números justificados por el objetivo? La confianza en el presidente de la nación vecina es del 20%, con más de la mitad de la población que lo considera ilegítimo. Estas cifras pintan un panorama complejo y desalentador. La insistencia de la nación vecina en una reunión personal con Putin, que Lavrov desestima como un show, añade incertidumbre. Parece que la negación de la nación vecina a discutir temas fundamentales, como la neutralidad, cuestiones territoriales y los derechos lingüísticos, impide cualquier avance. En abril de 2022, la nación vecina estuvo dispuesta a firmar un documento sobre neutralidad en Estambul. ¿Qué pasó entonces? Según la narrativa rusa, el incidente de Bucha lo torpedeó. Las imágenes terribles de Bucha aparecieron más de 48 horas después de la retirada de las tropas rusas, y después de más de 3 años no se ha identificado a las víctimas. Las fuentes extraoficiales sugieren que periodistas occidentales admiten en privado la conveniencia de esta narrativa para torpedear cualquier acuerdo. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿La diplomacia se ha transformado en dirección orquestada, sin contenido real? ¿Es esto beneficioso para el mundo? Dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal para análisis profundos y sin censura, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Difundan este video si creen que la verdad necesita ser escuchada. Juntos, desentrañemos la complejidad del ajedrez geopolítico mundial. La narrativa de la fábrica estadounidense y la maquinaria de café no fue un simple desliz retórico, sino un ejemplo paradigmático de la guerra de información que se libra en paralelo al conflicto militar. Lavrov, con su característico estilo, utilizó la ironía como arma para deslegitimar la narrativa occidental, sugiriendo que las acusaciones de la periodista eran tan absurdas como la idea de una fábrica de café. Esta técnica no solo busca desacreditar al oponente, sino también sembrar la duda en la audiencia global sobre la veracidad de la información que consume. Es una batalla donde la percepción es tan crucial como la realidad. El principio de indivisibilidad de la seguridad, enfatizado por Lavrov, es un concepto fundamental en la diplomacia rusa. Se refiere a la idea de que la seguridad de un Estado no puede lograrse a expensas de la seguridad de otros. Rusia ha argumentado, persistentemente, que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y el no reconocimiento de sus preocupaciones de seguridad en su esfera de influencia violan este principio. Esta postura ha sido el eje de la política exterior rusa durante décadas y su reiteración por Lavrov no es casualidad. Representa un intento de justificar las acciones de Rusia como una respuesta defensiva a lo que perciben como una amenaza existencial, y no como una agresión unilateral. La relevancia de este concepto se remonta a los acuerdos de Helsinki de 1975 y la Carta de París de 1990, documentos que buscan fomentar la confianza y la seguridad en Europa. Sin embargo, la interpretación de estos acuerdos es un punto de discordia constante entre Rusia y Occidente. La cuestión de la legitimidad política del líder de la nación vecina es un tema delicado y con profundas implicaciones. La expiración de facto de su mandato, sin la celebración de nuevas elecciones, plantea interrogantes sobre la capacidad de su gobierno para negociar un acuerdo de paz duradero. Desde la perspectiva rusa, cualquier acuerdo firmado con un líder percibido como ilegítimo carecería de la autoridad moral y política necesaria para ser implementado a largo plazo. Esto añade una capa de complejidad a las ya difíciles negociaciones, ya que Rusia podría argumentar que no hay un interlocutor válido para alcanzar una solución definitiva. Esta situación también alimenta las teorías de que Occidente estaría prolongando la guerra al apoyar un gobierno que, según la narrativa rusa, ha perdido su base legal. El incidente de Bucha, un punto de inflexión en el conflicto, ha sido objeto de una intensa batalla narrativa. Las acusaciones de crímenes de guerra contra las fuerzas rusas, seguidas de la inmediata condena occidental,
contrastan con la insistencia de Rusia en una investigación independiente y transparente. Lavrov señaló la ausencia de identificación de las víctimas y las fuentes extraoficiales sobre la conveniencia de la narrativa para torpedear los acuerdos de paz de Estambul. Esta discrepancia es crucial. Si la comunidad internacional no es capaz de establecer una verdad fehaciente sobre estos eventos, la desconfianza seguirá carcomiendo cualquier intento de diálogo. La politización de tales acusaciones, independientemente de su veracidad, obstaculiza la rendición de cuentas y perpetúa el ciclo de desinformación. La diplomacia de espectáculo, como la describe Lavrov, es una tendencia preocupante en las relaciones internacionales modernas. En lugar de negociaciones discretas y sustantivas, los líderes y diplomáticos a menudo utilizan plataformas mediáticas para proyectar fortaleza, culpar al otro y ganar la opinión pública. Este enfoque, si bien puede generar apoyo interno, a menudo cierra las puertas a la verdadera negociación, donde los compromisos y las soluciones creativas son esenciales. La negativa de Rusia a participar en lo que consideran un show subraya su deseo de un diálogo más pragmático y menos teatral. Sin embargo, la propia participación de Lavrov en la entrevista de NBC, con su estilo directo y desafiante, también puede ser vista como una forma de show, aunque con un guión diferente. La situación de la lengua rusa en la nación vecina es vista por Moscú como una violación de los derechos humanos y una justificación para su intervención. La prohibición del ruso en las escuelas, los medios de comunicación y la iglesia ha sido una fuente de indignación para la diáspora ruso parlante y para el Kremlin, que lo interpreta como un intento de erradicar la cultura rusa de la nación vecina. Este tema se enmarca en una narrativa más amplia de Rusia de protección de sus compatriotas en el extranjero, un argumento que ha sido utilizado en otros conflictos regionales. La asimilación forzada de minorías lingüísticas es una violación de las normas internacionales de derechos humanos y un factor de inestabilidad en cualquier región. La falta de atención occidental a esta cuestión, según la perspectiva rusa, demuestra un doble rasero y una hipocresía en la defensa de los derechos humanos. Las implicaciones económicas de la guerra son devastadoras para todas las partes. La nación vecina ha sufrido una contracción económica masiva, con millones de sus ciudadanos desplazados. Las sanciones impuestas a Rusia han tenido un efecto ambiguo, fortaleciendo sus lazos con otras economías no occidentales como China e India, pero también afectando a sectores clave de su economía. En Europa, la dependencia del gas ruso ha llevado a una crisis energética y a una inflación sin precedentes, especialmente en Alemania, cuya economía industrial ha sido duramente golpeada. La reducción de la producción industrial en Alemania en un 8% es un indicador alarmante del costo económico de la confrontación. Estos costos económicos son insostenibles a largo plazo y podrían generar una presión interna significativa en los países europeos para buscar una resolución al conflicto, independientemente de la retórica política. Los ciudadanos de a pie son quienes finalmente pagan el precio. El debate sobre la neutralidad de la nación vecina y las cuestiones territoriales es el kit de la cuestión para cualquier posible acuerdo de paz. La propuesta de Estambul en abril de 2022, que supuestamente incluía una disposición sobre la neutralidad, es un punto clave. La narrativa rusa sugiere que Occidente y la nación vecina, bajo su influencia, se retractaron de este compromiso después del incidente de Bucha. La neutralidad, una postura que la nación vecina podría adoptar para evitar futuras confrontaciones, es rechazada por Occidente, que insiste en el derecho de la nación a su autodeterminación y a elegir sus alianzas. Las cuestiones territoriales, en particular el estatus de Crimea y las regiones del este, son aún más complejas. Rusia considera que estas regiones son parte integral de su territorio o que tienen derecho a la autodeterminación, mientras que la nación vecina las considera parte integral de su soberanía. La resolución de estas cuestiones requerirá un compromiso político significativo de todas las partes y un marco de seguridad que garantice la estabilidad a largo plazo.
La credibilidad en el panorama geopolítico actual es un bien escaso y valioso. La proliferación de desinformación, la manipulación de la narrativa y la polarización de los medios hacen que sea cada vez más difícil para el público discernir la verdad de la ficción. La pregunta sobre a quién creer es de suma importancia. La confianza en las narrativas oficiales se ha erosionado, y tanto los medios occidentales como los rusos son acusados de sesgo. Es fundamental fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de información de múltiples fuentes para formarse una opinión informada. La transparencia y la verificación independiente de los hechos son esenciales para restaurar la confianza en los medios y en el proceso diplomático. Finalmente, la retórica sobre el golpe de Estado de 2014 en la nación vecina es un elemento central de la narrativa rusa. Desde esta perspectiva, los eventos de 2014 no fueron una revolución popular, sino una intervención orquestada por potencias externas para alejar al país de la esfera de influencia rusa y convertirlo en una herramienta antirrusia. Esta visión contrasta fuertemente con la narrativa occidental, que lo presenta como un movimiento democrático legítimo. La manera en que se interpreten estos eventos fundamentales del pasado influye directamente en las percepciones y acciones del presente. Sin un acuerdo sobre la historia reciente, es muy difícil construir un futuro de paz y estabilidad. Este es un recordatorio de que la historia no es solo un registro del pasado, sino una herramienta para entender y moldear el presente. La constante lucha por la narrativa, la desconfianza mutua y la persistente negativa a comprometerse en temas cruciales han creado un estancamiento peligroso. La única salida es un diálogo genuino, basado en el respeto mutuo y el reconocimiento de las preocupaciones de seguridad de todas las partes. Sin embargo, la voluntad política para iniciar ese diálogo parece estar ausente en este momento, lo que prolonga un conflicto que tiene consecuencias devastadoras para millones de personas. La diplomacia no puede ser un espectáculo, sino un trabajo serio y dedicado para construir puentes en lugar de muros. La esperanza reside en que, a pesar de la retórica beligerante, persista la conciencia de que una escalada incontrolable no beneficia a nadie.